Cauca Narrando, Grupo de Investigación Nuevas Narrativas, Grupo de Investigación Narraciones Migratorias. Hola a todos, bienvenidos a Cauca Narrando, este espacio libre sobre las historias, mitos y leyendas y sonidos del Cauca. Hoy narraremos el caso del asesinato de Pedro Crespo de Bustamante. Crimen. El proceso judicial en el caso del asesinato de Pedro Crespo de Bustamante, Popayán, 1770. Una ciudad vigilada. Popayán, para aquella época, era una ciudad que vigilaba y era vigilada. Vigilaba a través del control de las autoridades políticas y religiosas. A esta práctica se le llamaba vida en policía, que era básicamente obedecer los reglamentos, órdenes, leyes y costumbres de las dos autoridades de la época, Dios y el rey. Y vigilada porque sus mismos habitantes intentaban controlar todos los órdenes de la vida y el gobierno de la ciudad. Los guardianes del orden y los cuerpos eran los alcaldes de barrio, quienes rondaban y capturaban sospechosos y criminales en el sector urbano. Igualmente estaban los alcaldes de Santa Hermandad, que se encargaban de controlar el orden en el campo o en el sector rural. Esas autoridades eran acompañadas por soldados o milicia. Además, existían otros funcionarios, como médicos, jueces, escribanos, autoridades de cabildo y el gobernador. El rumor y el chisme, como sucede actualmente, se utilizaron para hacer presión y control social sobre los propios habitantes y las autoridades encargadas de la justicia, los que debían ejercer pronto castigo a los delincuentes. Son muchas las formas en las que se hizo presente esta concepción de ciudad vigilada o mundo vigilado. No solamente se hizo visible frente a la desobediencia a la ley, también ante una catástrofe o una pandemia. La ciudad de Popayán del siglo XVIII sufrió distintos daños a causa del terremoto de 1736. Esta fue una oportunidad para diseñar políticas para el control social de la ciudad y evitar una pandemia. El cabildo mandó a que no se introdujeran partidas de negros esclavizados con penas de 1000 patacones. Máximo 8 esclavizados se podían comercializar en la ciudad, porque se consideraban portadores de peste u otras enfermedades. Los médicos recomendaban vigilar los muladares y las caballerizas. Se recomendaba reparar los albañales o acueductos por los malos olores y enfermedades que podían generar, evitando asimismo que los cerdos estuvieran por las calles. Era tal abundancia de porcinos o marranos que en el año de 1790 se pensó en convertir a los cerdos vagabundos en alimento para los pobres de la cárcel. En esta época ya se hacía presente la idea de salubridad. Por su parte, la iglesia realizaba discursos morales y reprochaba los bailes. Los párrocos trataban de controlar los sentidos y los instintos para que las almas no llegaran al infierno. Esta situación no evitaba que los ideales de orden y ciudad vigilada no fueran vulnerados. Se hacían encuentros furtivos en las chicherías. Los amantes se encontraban a escondidas y había diversiones como el juego y las apuestas. Expediente. Autos criminales sobre el asesinato de Pedro López Crespo Bustamante. Archivo Central del Cauca. Copia del original, Archivo Nacional de Historia de Quito. ¿Quiénes son los asesinos? Fue una noche fría y sin la luz de la luna. Las personas con temor y pesadumbre se apresuraban a dirigirse a sus casas a orar, como lo hacían todos los días al anochecer, para salvar sus almas de la condena en el infierno o cuidarse de ser tentados por el diablo. El miedo que hacía temblar sus cuerpos y engañaba sus sentidos en la noche creaba formas que se movían en las sombras, voces que los llamaban y pronunciaban sus nombres, causando impresión a las personas que recorrían las calles de la ciudad de Popayán, mientras creían que las miradas vigilantes de las rondas nocturnas o de los guardianes de la moral se posaban sobre ellos en la oscuridad. Una sensación de intranquilidad y de tristeza se sentía la noche del lunes 29 de enero de 1770 en Popayán. Algunos dijeron no haber escuchado nada. Otros, por el contrario, oyeron pasar a un grupo de hombres llevando ganado, lo cual era muy común en la ciudad. El paso de lánguidas y gordas reses dejaba herida la tierra de las calles, lo que dificultaba el avance de las escasas carretas. Al señor gobernador, don Joseph Ignacio de Ortega,
comandante general de esta ciudad y sus provincias, se le pasó noticia, a las 8:30 de la noche, después de las horas de las oraciones, que a don Pedro Crespo de Bustamante lo había matado un novillo. A este evento trágico también fue el escribano Ramón de Murgueitio y el médico y cirujano Francisco Domingo. El fallecido don Pedro Crespo de Bustamante fue un comerciante originario de Laredo, España, y se había casado con doña Dionisia el 12 de enero de 1761, mujer que pertenecía a la poderosa familia Mosquera, hija de Javier de Mosquera y Sarria y doña Gertrudis Bonilla. Sus abuelos paternos fueron don Nicolás de Mosquera y Silva y doña Alfonsa de Sarria y Velasco. A don Pedro Crespo lo encontraron muerto en la esquina de su propia casa, que según decían lo había corneado un novillo. Sin embargo, durante el examen o reconocimiento del cuerpo, el médico Francisco Domingo encontró que tenía unas ligaduras que amarraban la cabeza y la garganta. Halló 3 heridas, una en el lado izquierdo, al lado del corazón, una cerca del estómago y otra de 1 pulgada en la cabeza, hecha con instrumento contundente. La cara, según el dictamen del galeno médico, estaba morada y la garganta tenía signos de asfixia o de compresión acardenalada. Se ordenó mantener la investigación por derecho de inquisición, es decir, en secreto y por escrito. Asimismo, se aseguraron los bienes del occiso. Fue tanta la intranquilidad que el gobernador Ignacio de Ortega, a la 1 de la mañana, mandó llamar de nuevo al escribano Ramón de Murgueitio, al médico Francisco Domingo y también al médico y cirujano Pedro Juan Casanovas, quienes corroboraron las sospechas. No era un accidente, fue un asesinato. Sobre la esposa de don Pedro Crespo, doña Dionisia, se supo por el escribano Murgueitio que la habían llevado con la silla de manos a la casa de su madre. Ahora comenzaba la lucha de las inteligencias, la de los investigadores, vigilantes del control del orden contra la inteligencia de los posibles criminales, pero con una ventaja para las autoridades. La capacidad de llegar a la verdad podía darse por la fuerza con los métodos inquisitoriales y principalmente con la tortura. A los sospechosos se les forzaría a decir la verdad o la confesión a través de diferentes instrumentos como la cama de torturas, la cual existía en la ciudad, para generar dolor y sobre todo miedo. Sobre los indios, negros, mulatos y demás gente de todos los colores que se encontraban en la ciudad, pesó la desconfianza por la concepción de la mancha de la tierra. Es decir, los criollos y los españoles imponían la idea discriminatoria de que este sector de la población tenían propensión al pecado o al crimen. En la noche del 30 de enero de 1770 se hicieron capturas buscando pistas o la confesión. Se capturaron a esclavos que caminaban a altas horas de la noche como Eugenio de la Torre, Domingo de la Torre, esclavos de Rosa de la Torre y Mariano de la Torre, esclavo de Domingo San Jorge. Todos ellos afirmaron que escucharon el alboroto de bestias a eso de las 7:30 y que luego escucharon los gritos desaforados de doña Dionisia de Mosquera pidiendo auxilio y que luego vieron tendido el cuerpo de don Pedro Crespo. Mariano de la Torre halló el cuerpo frío y helado cadáver de don Pedro cuando lo ayudó a entrar a la casa. El gobernador Ignacio de Ortega encargaría a su teniente de gobernador Luis de Solís de investigar el crimen. Isabel de Mosquera, esclava de doña Dionisia de Mosquera, fue capturada para que declarara sobre los hechos. Isabel dijo que no se hallaba en la casa porque su ama Dionisia la había mandado donde doña Gertrudis Bonilla, madre de doña Dionisia, a traer mazamorra, costumbre que ya se tenía en la casa todas las noches a eso de las 7 pasadas. Volvió a la casa de su ama a eso de las 8 de la noche, y que, entre ella, su ama Dionisia e Ignacia Rivas habían descubierto el cadáver de don Pedro Crespo, como igualmente lo declaró Rivas. El 30 de enero de 1770 se hizo la averiguación de la escena donde se encontró el fallecido Crespo. El médico Francisco Domingo, junto con otras autoridades, inspeccionaron la casa encontrando en el dormitorio, debajo de la cama del occiso Pedro Crespo, un zapato con sangre. En la recámara se encontró ladrillos manchados con sangre que intentaron tapar con tierra. Por los corredores se encontraron otras pruebas. Entonces, Francisco Domingo y demás autoridades concluyeron que el asesinato había sido dentro de la casa, pues el zapato debía estar junto al fallecido, y no fue así.
La esclava Ignacia Rivas fue llamada a declarar nuevamente y confesó que su ama Dionisia de Mosquera la mandó donde Francisca Javiera de Zúñiga, pasando el toque de las oraciones con el hijo de don Pedro Crespo, sin antes decirle su ama que no volviera hasta que ella la fuera a llamar. Para las autoridades, los asesinos debieron aprovechar que todos estaban haciendo plegarias dentro de sus casas, como era de costumbre la hora de la oración por las ánimas, lo que permitió la ejecución del delito. Dionisia de Mosquera había desaparecido desde la noche del 29 de enero de 1770 y se presumía, por el rumor en la ciudad, que se hallaba oculta en el convento de la Encarnación. Esto llevó a las autoridades a ordenar la captura de la viuda. Primero se fue a buscar a la casa de doña Gertrudis Bonilla, hoy en día el Museo Mosquera. Cuando se hizo la diligencia de arresto en la casa de doña Gertrudis de Bonilla, no se encontró a la esposa del difunto Crespo. Luego se hizo la misma diligencia en el convento de la Encarnación. Allí hicieron una pesquisa con las monjas, pero tampoco se encontró rastro de ella. Ignacia Rivas e Isabel de Mosquera testificaron que don Pedro García de Lemus había visitado la casa 8 días antes y que anteriormente de llegar don Pedro Crespo de Bustamante de España, el señor García de Lemus también había visitado a doña Dionisia. Don Pedro García de Lemus había sido un importante terrateniente minero, dueño de una gran cuadrilla de esclavos y también dueño de la hacienda La Herradura en el Patía. Para las autoridades indicaban estos testimonios que doña Dionisia de Mosquera le había sido infiel a su esposo con el señor Pedro García de Lemus. Las personas de la ciudad murmuraban en las calles el adulterio cometido cuando don Pedro Crespo viajó a España para traer mercancías y surtir su tienda de Popayán, aproximadamente a finales del año de 1768, aunque algunos testigos dirán que desde el año de 1763 se tenía noticia, por medio del rumor, de esta amistad ilícita. Para encontrar a los verdaderos culpables del asesinato de don Pedro López Crespo de Bustamante, se requirió por parte de las autoridades a todos los vecinos que supieran sobre los comportamientos y acciones de los sospechosos. No solo las autoridades conocían lo sucedido el 29 de enero de 1770. En todos los barrios de la ciudad las personas murmuraban lo ocurrido. Hasta los niños lo cantaban, que era público y notorio. Y las fuerzas de las voces presionaron a las autoridades para que las escucharan y así aportar información, la que estuvo silenciada por el temor a la represión y el castigo a todos los que se atrevieran a denunciar a los dos amantes, pertenecientes a las familias más importantes de la ciudad. Era de público y notorio en los habitantes de Popayán que Dionisia de Mosquera y Pedro García de Lemus tenían una ilícita amistad de años y eran los asesinos de Pedro Crespo de Bustamante. El testigo Fernando de Chandía afirmaba igualmente que a este crimen concurrieron o participaron el negro capitán esclavo Francisco Fuche, los mulatos Clemente Guizabal y Lorenzo Galíndez, Joaquín Perdomo, Vicente Torres, alias el Calvito, esclavos de García de Lemus, y Felipe Palacios y Pedro Fernández de Borja, mulatos libres. También afirmó que Joaquín Perdomo y Vicente de Torres estuvieron 17 días esperando a Pedro Crespo Bustamante en Guanacas para matarlo, pero finalmente se arrepintieron de cometer el hecho. Del mismo modo, se dijo que era de público y notorio que vieron a Pedro García de Lemus el 29 de enero de 1770 en las horas de las oraciones, cerca de la casa de don Pedro Crespo. Antes de que la investigación concluyese, los guardianes del orden ya sabían cómo se había cometido el asesinato, todo a través del rumor que se alimentaba de hechos, evidencias e información que uno y otro aportaba e intercambiaba, siendo esto más que un simple chisme, el cual ya era un escándalo en la ciudad. El rumor no se quedó en Popayán, se extendió por todos los poblados del sur como en el Patía. Los viajeros que transitaban los caminos reales eran los que probablemente traían las noticias y las decían a sus amigos y familiares, los cuales las comentaban e interpretaban en los sitios de encuentro con otras personas, como por ejemplo las plazas de mercado y las salidas de la iglesia. A través de declaraciones se supo que Francisca Javiera de Zúñiga, mulata libre, criaba una hija de doña Dionisia de Mosquera y Pedro García de Lemus. El gobernador Ortega y su lugarteniente Solís, juez de la causa, ordenaron la persecución de los presuntos culpables del asesinato,
la cual se inició con la orden de captura contra don Pedro García de Lemus, doña Dionisia de Mosquera, contra el mayordomo Joaquín Perdomo, contra el negro Francisco Fuche y los mulatos Clemente Guizabal y Lorenzo Galíndez, esclavos de García de Lemus, y contra los mulatos libres del Valle del Patía, Felipe Palacios y Pedro Fernández de Borja. No se conocía el paradero de los ejecutores del crimen. Por eso, el juez de la causa y teniente de gobernador, Luis de Solís, mandó diferentes cartas por los lugares donde había caminos reales, conformando una red para capturar a los prófugos. En las epístolas o escritos se describía físicamente cómo eran los prófugos. Además, mandó a los alcaldes de Santa Hermandad, como cazadores que van en busca de su presa y trofeo, a capturar en el Valle del Patía a los negros esclavos y mulatos libres sindicados de cometer el delito. Posteriormente, la orden de captura se redujo a Pedro García de Lemus, Dionisia de Mosquera, Joaquín Perdomo, Francisco Fuche, Pedro Borja, Clemente Guizabal y Felipe Palacios, al no tener suficientes pruebas para judicializar a los otros. Sobre doña Dionisia de Mosquera y Pedro García de Lemus no se hizo ningún seguimiento exhaustivo. A pesar de ello, el juez de la causa, Luis de Solís, con sus autos y acusaciones, atacó la imagen y prestigio de los amantes prófugos y los apellidos de sus familias, que quedaron manchados y señalados frente al resto de la comunidad. Esta falta a las leyes y a la moral trascendió más allá de su tiempo, a través de la tradición que mantuvo el recuerdo del crimen hasta nuestros tiempos. Los esclavos negros y los mulatos libres escaparon hacia el Valle del Patía. El problema para la captura de los delincuentes fue su escape hacia los territorios de frontera, territorios no controlados por los grupos hispánicos o por la corona. Los mandos de la justicia tuvieron que enfrentarse a un lugar inhóspito, donde la temperatura podía producir deshidratación a los que no estaban acostumbrados al clima. Además, corrieron el riesgo de ser mordidos por la rabodejí, serpiente venenosa llamada coral, en las llanuras de Pasto Puntero, ser picados por la mosca nuche, que también afectaba sus cabellos, y adquirir las fiebres tercianas, condiciones que eran exageradas por sus concepciones sobre este sitio y el temor que les producía salir de la seguridad de la ciudad. Este no fue el único obstáculo para las autoridades. La sociedad que se estableció en el Patía conformó diferentes formas de resistencia frente al control y al orden de la corona española, como las redes familiares de los patianos y las redes familiares que tenían también los delincuentes. En el sector Loma Larga fueron capturados Francisco Fuche y Pedro Fernández de Borja, cerca del Palenque El Castigo. Donde hubiesen alcanzado a llegar al castigo, nadie los hubiera podido atrapar, porque en este lugar no mandaba el rey. Posteriormente fueron trasladados a Popayán. Durante el juicio confesaron cómo había ocurrido el plan y posterior asesinato de don Pedro Crespo de Bustamante. La confesión. Francisco Fuche confesó que los ejecutores del crimen fueron Pedro García de Lemus, Dionisia de Mosquera, Pedro Fernández de Borja, Joaquín Perdomo y el confesante, que se ejecutó en la casa, en la sala, que apagaron las velas de la sala. El confesante Fuche con su amo don Pedro de Lemus se pusieron de la parte de adentro de dicha sala a la mano izquierda, y al lado derecho de la misma puerta de la parte de adentro se ubicó Pedro Fernández de Borja. Joaquín Perdomo se puso en la tiendecita. A Fuche le dieron un palo que había labrado Joaquín Perdomo para el hecho referido, y que el Borja tenía un machetico corto. Doña Dionisia de Mosquera le abrió la puerta a don Pedro Crespo y siguieron a la sala. Posteriormente, doña Dionisia le dio la seña a García de Lemus, y Borja atacó. Le dio un garrotazo a don Pedro Crespo de Bustamante en la cabeza. El golpe hizo que don Pedro Crespo cayera al suelo sentado. García de Lemus le ordenó a Pedro Fernández de Borja que lo acabara de matar. Borja le arrojó una ruana a Pedro Crespo y empezó a ahorcarlo hasta que murió. Luego Pedro García de Lemus llamó a Joaquín Perdomo,
el cual ejecutó la orden de su amo, clavándole un cacho en la barriga al difunto Crespo. Luego le quitaron la ruana y lo sacaron a la esquina de la calle para simular el hecho del toro. Dionisio de Mosquera dijo que no hiciesen ruido, que acabase en breve, que para eso no era menester tanto tiempo. Mientras tanto, García de Lemus salió de la casa para no levantar sospechas, no sin antes decirle a sus secuaces que sus vidas estaban arregladas, pero su honor está perdido. Luego Borja y Palacios fueron por el novillo y lo hicieron correr por las calles para que la gente creyera la historia de la cornada del toro. Pero Fernández de Borja declaró que Felipe Palacios no sabía nada del asesinato, y eso causó que los jueces no le siguieran el proceso judicial. Los dos únicos capturados por el asesinato de Pedro Crespo de Bustamante, los esclavos Pedro Fernández de Borja y Francisco Fuche, que bajo promesas de libertad y de riqueza ayudaron a efectuar el crimen, fueron sentenciados a la pena de muerte. La ejecución cerraba el caso. Era la demostración del poder de la justicia y su eficacia. Fue también la supresión de la vida de los condenados por la comisión del delito de asesinato. Los reos fueron sacados el día anterior de la cárcel y luego conducidos a la capilla. Después de esto se les regresó a las celdas. Al otro día, a las 9 de la mañana, se les notificó nuevamente la sentencia de muerte. A voz de pregonero se publicó sus delitos en las calles. Salieron nuevamente de la cárcel en compañía del alguacil mayor rumbo al patíbulo o lugar de ejecución, con guardia y custodia arrastrados a la cola de un caballo. Posteriormente se subieron a la tarima, se les puso un lazo y luego fueron ahorcados y estuvieron ahí hasta las 3 de la tarde en la plaza mayor de la ciudad de Popayán. Luego los descuartizaron para que los miembros inferiores y posteriores pudieran meterse en unos costales que tenían la figura de un perro, un mono y un gallo. Esto lo efectuó Manuel Tulumbí, ejecutor de sentencias. Las partes de los ejecutados fueron puestas en los caminos del Patía por los alcaldes de Santa Hermandad para que sirviera de escarmiento para todos los que intentaran vulnerar la ley del rey. Se dice que los autores intelectuales y materiales del asesinato, doña Dionisia de Mosquera y Pedro García de Lemus, huyeron hacia el norte de la gobernación de Popayán. Se conoce por las fuentes analizadas en ese trabajo que Dionisia de Mosquera tuvo una niña llamada Ana María, madre del general José María Obando, 2 veces presidente de Colombia. También se sabe que la prófuga se refugió en la hacienda García, de propiedad de su tío Lorenzo Mosquera. Como se analiza del proceso, las autoridades estaban más interesadas en castigar a los esclavos, a pesar que ellas debían saber el destino de doña Dionisia, porque hasta el mismo Alejandro de Humboldt, científico y naturalista alemán, en su visita a Popayán en 1804, conocía algo de esta historia, la cual describió en su diario de viaje de la siguiente forma: en el camino de Buga a Popayán, al norte del río Palo, vimos con estremecimiento la localidad de García, donde habita la asesina Lemus, una mujer de la distinguida familia Mosquera de Popayán, quien asesinó, con su primer amante y con 2 negros, a su esposo europeo de nombre Crespo. La audiencia de Quito los condenó a todos a la horca, pero la sentencia solo se aplicó a los esclavos, cuyas cabezas se ven en Popayán en las rejas. La poderosa familia escondió a la señora, pero las gentes de Popayán hicieron la representación de colgarla en efigie, y tiene la frescura, creyendo que todo está olvidado, de volverse a casar y de vivir abiertamente a 2 días de viaje del lugar donde cometió el crimen. Cuando el obispo de Popayán concedió dispensa para el nuevo matrimonio, gritó con razón que existen hombres tan dementes que se casan con una asesina. Pero como a la iglesia se le pidió silencio y se le exigió el sacramento del matrimonio, el obispo tuvo que permitir la boda. Tan grande es la influencia de algunas pocas familias en los países distantes, para los cuales no es imposible embellecer el delito. Y así describió Alejandro de Humboldt el crimen de Pedro Crespo Bustamante. Sobre García de Lemus no se conoció con exactitud el paradero. De los otros esclavos no se supo qué sucedió con ellos. Tal vez llegaron al palenque del castigo, donde las autoridades reales no pudieron entrar. Todo lo demás hace parte de la leyenda. Este caso aún se recuerda en la ciudad de Popayán, no solamente por lo escandaloso del crimen, sino por la ineficacia de la justicia
y su favorecimiento a los grupos élites de la ciudad. Hasta aquí el día de hoy. Nos escuchamos en una próxima vez. Hasta pronto.